Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la nación primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por la vida de aquellos siervos tuyos de la antigüedad. Hoy te doy gracias por David, el rey, que comenzó con fe y lo bendijo. Ayúdanos a entender su corazón en nombre de oro. Amén. Vamos a estudiar hoy los primeros días de la vida del rey David, que se menciona en el primer libro de Samuel, capítulo 16, hasta el fin del libro. Queremos entender cómo es su corazón, que Dios nos habla en la palabra, que dice que su corazón es recto y perfecto ante de Dios. Hay 12 puntos que vamos a ver en la vida de David este día. Primero es, lo importante es lo espiritual, la vida nuestra, no la física, no lo que la gente ve. Porque dice en 1 Samuel 16, versículo 7, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y sabemos por eso Dios escogió a David y no sus otros 7 hermanos, porque el corazón de él era perfecto ante de él. Como dice 1 Reyes 14:8, David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Y capítulo 15, versículo 3 de 1 Reyes también dice, no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David, su padre. Así entendemos que Dios llamó a David por la condición de su corazón. Y así Dios nos puede usar a nosotros también si pensamos más en el corazón de que sea obediente y puro y humilde ante Dios y no tanto en nuestras habilidades y capacidades. Punto 2 de la vida de David, las promesas de Dios que le fue hecho cuando él fue ungido de Dios para ser rey. Le dio valor en su vida. Versículo 13 de 1 Samuel 16 dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Así dio la promesa de Dios en su vida cuando él huía de Saúl, cuando peleaba con Goliat, cuando peleaba contra el rey de los enemigos. Es igual como el hermano Amón en el registro de los Nefitas, que tuvo el valor de pelear contra los enemigos del rey en el libro de Alma capítulo 12 y cortó los brazos sin sufrir daño, porque su padre había orado a Dios y recibió promesa que Dios liberará a sus hijos y los traerá de nuevo a su casa. Así también el versículo 13 termina diciendo, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. El corazón nuestro se anima, recibe valor, porque la presencia del Santo Espíritu de Dios entra en nuestra vida después de recibir el Espíritu Santo, habiendo hecho un convenio con Cristo Jesús. Así la vida de David está bendecida y tenía valor él porque recibió esta bendición y promesa de Dios. Y luego pronto David fue invitado de tocar el arpa por Saúl y la puerta abrió para la corte de Saúl y para conocer a Jonatán para una bendición futura. Todo por la promesa de Dios, por ser ungido. Porque al ser ungido él, Dios quitó el espíritu de Saúl y puso en aflicción un espíritu del enemigo de castigo. Punto número 3 en la vida de David es que le importó Dios y la imagen de Dios y de su reino. Capítulo 16, versículo 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David no aguantó la gente sin pensar en Dios y su reino. Le molestó, tuvo valor de defender la imagen de Dios. El corazón lindo y puro valora las cosas y la imagen de Dios, para que las otras cosas desechamos y olvidamos. Así Dios tuvo aprecio por el nombre de Dios, lo quería defender
con la vida de él. Cualidad número 4. Lo que dicen los demás no es importante. Cuando David llegó a la batalla para ver lo que estaba pasando, dice en capítulo 16, versículo 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y sabemos que esto no es cierto. Pero no le afligió a David, no le quitó del camino. La gente no conoce nuestro corazón. Muchas veces nos juzgarán mal. Entonces la pregunta es, ¿cómo reaccionaremos? ¿Estaremos como David y seguir sin importar lo que dice la gente? Su hermano pensó que su corazón tenía soberbia, pero era humilde ante Dios. Así en nuestras vidas, no importa lo que piense la gente, mantenga tu corazón en las manos de Dios. Cualidad número 5. Hay que usar nuestros dones y talentos y los testimonios anteriores. En capítulo 17, versículo 34, David respondió a Saúl cuando estaba queriendo pelear contra Goliat. David dijo, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Pues el león, pues el oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Otra vez vemos que las cosas de Dios le importaba a David, y no aguantó estas cosas. Entonces David sabía cómo usar su onda, sabía sus talentos, sabía que había liberado a las ovejitas de los leones y los osos y los podía matar. Este testimonio que Dios estuvo con él antes le dio poder en fe para pelear contra Goliat en el futuro. Y también el versículo 38 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Pero 39 dice, David dice, no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de su aquellas cosas. Así tenemos que vivir con los testimonios y los talentos nuestros, no los que hacen los demás, no lo que tienen los demás. Un corazón puro no piensa en lo que otras personas pueden o no pueden hacer. Pensemos nosotros en lo que Dios puede hacer en nosotros. Los testimonios como de David nos ayudarán a nosotros también de seguir de pie, para que magnifiquemos el nombre de Jehová con nuestros talentos y dones. Número 5. Ejercer la fe. Entonces cuando David ya llegó al filisteo, dice en capítulo 17, versículos 45 y 46. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de tu tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Es una declaración de fe, sin miedo. La fe de David valía. Nosotros también tenemos que tener esta misma fe para poder ejercerlo y seguir en la batalla contra los que están en contra de nosotros. El testimonio nos ayuda a ejercer la fe. Y punto 6. La batalla es del Señor. Un corazón sabe que es Dios en uno, no uno mismo. No por la espada, no con lanza, dice el versículo 47, porque de Jehová es la batalla, y el filisteo en la frente lo golpeó, y él los entregará en nuestras manos. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. No tenía miedo. Nosotros somos matadores y vencedores sobre los gigantes en la vida
en contra de nosotros. Él no se escondió, metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Nosotros también mataremos los gigantes de miedo, de lo que sea, hasta los gigantes de espíritus inmundos que nos quieren invadir y afligir. No tengamos miedo. La batalla es del Señor. El Espíritu de Él nos da poder. Punto número 7. Cuando estamos en Cristo, nuestras almas están unidas con los demás. El amor de uno es el amor para el otro. Un corazón puro es como David con Jonatán. Capítulo 18, versículo 1, dice: aconteció que cuando él, David, hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y versículo 3, hicieron pacto Jonatán y David, y no le dejó volver a casa de su padre. Así en la iglesia también, somos hermanos en Cristo. Y nuestro convenio con el Padre también es un convenio con los de la iglesia. Debe ser tan fuerte como lo fue de David y Jonatán. Un corazón puro sabe que no estamos solos. Estamos ligados a los demás hermanos. Punto número 8. 3 veces Dios protegió a David. Un corazón no tiene miedo cuando estamos en la obra de Dios. Número 1 fue el capítulo 19, versículo 9 al 11. Con el espíritu malo que Dios envió a atormentarlo a Saúl, Saúl lanzó una lanza y pegó en la pared, y David escapó. Y luego, punto número 2, Mical, su esposa, lo ayudó a bajarla por la ventana. Y número 3, en versículo 19 al 24, David quedó con Samuel en Ramá y Dios lo protegió. Versículo 20, Saúl mandó mensajeros para traer a David, y estos mensajeros comenzaron a profetizar. Hallando esto, Saúl envió otros mensajeros en versículo 21, y ellos también comenzaron a profetizar. En tercera vez también mandó, y profetizaron ellos. En versículo 22 al 24, Saúl mismo fue a Ramá, y vino sobre él el Espíritu de Dios, y no hizo nada a David. Qué lindo es, un corazón puro no tiene miedo, porque Dios sabe proteger a sus escogidos cuando andamos en sus asuntos. Número 9. Hay esperanza en este tiempo de espera. David tenía que esperar muchos años para la promesa de ser rey. Y en el momento, él perdonó a sus enemigos, perdonó a Saúl y le mostró misericordia. En capítulo 24, del versículo 1 al 20, es la historia que David se escondió de Saúl en una cueva en Engadí. Después entró Saúl a esta misma cueva para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces, el versículo 4 de la historia dice: los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. En lugar de matarlo, le mostró misericordia. Saúl quería matar a David, pero David no quería tocar la vida del ungido del Señor. Igual como Pablo en las Escrituras también no podía estar en contra del ungido de Dios. Entonces, después que salió Saúl de la cueva, David le gritó, y se encuentra esto en versículo 9 al 12 del capítulo 24. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mire que David procura tu mal? Que aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté.
Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Qué lindo es el corazón nuestro cuando estamos con Cristo y es puro. No tomamos la venganza nuestro. Jesús nos dice en el Evangelio, en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajen y os persiguen. David lo hacía. David tenía el corazón para Dios. El segundo ejemplo está en capítulo 26, del capítulo 1 al 25. Después perdonó a Saúl otra vez. Él y Abisai fueron de noche al ejército de Saúl cuando Saúl estaba tratando de matarlo, y ellos encontraron la lanza de Saúl clavada en tierra a su cabecera, y David lo perdonó. Llevó la lanza de Saúl y la vasija de agua y se fueron él y Abisai. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Dios vio que él estaba mostrando misericordia y Dios mostró misericordia para él. Así nosotros podemos entender y ser como David. El 10, mejor evitar problemas. Después de 2 veces que Saúl quería matar a David, David dijo en capítulo 27, versículo 1, mejor ir, ¿no? Y escapó del territorio de Israel y en manos de Saúl. Y el último punto es el tiempo fijado del Señor. Un día llegará y quitarán todos los obstáculos. Encontramos en capítulo 31 que Saúl y Jonatán murieron y abrió el camino para Dios que David sea rey. Mis amigos, aprendemos de la vida de David, de su fe, de su confianza, de su misericordia, de su deseo de hacer el bien y bendecir a los demás y ser fiel. Eso es un corazón puro que Dios dice que es recto ante Él. Que Dios te bendiga con los promesas que Él te ha dado como a David. Amén.